kam. Chu. Abay Santa Shiashkala. Chu. Yachi apni ya on visitar juntos familia. Ashkaite. Kam. Sechota vaya chachapni vaya familia yecha on visitar sita kamakchel. Ayachmi. Uy. Yo no sé, voy a inventar unas cosas. Uy, ayachmi. Y tacheshbane y kam. Malah shihun sanach baitu. ¿Ya? Bueno, yo creo que hay un eco masanil y un templo satas presencia codiosal. Amén. Cosayela, vaya Evangelio San Mateo, capítulo 21, versículo 12 al 16. San Mateo 21, 12, 16. Mashil Jahyu, Amakchil Jahyu, Chiala, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo veo que son tan pilas y muy listos, hermanos, y yo creo que el celular es más fácil y más rápido también. Hay uns kane comam Dios, palabra de Dios, o comam jabe, yetkun rato alti, hermanos, wana bushtag, en donde baital chicona ashkati, llevan la inauguración del templo. Chontalahi yato templo codiosal, amén, ashkatuyili kama. Estamos felices por el templo. Muy bonito, un templo ti, wat yili, muy precioso. Así que ayat kun pejanil ti ojon kanjabo jibantox kane codiosal sobre la purificación del templo. Jesús purifica, Jesús exhorta, Jesús habla con los que van a estar dentro del templo. Mag todos los octos y el templo. Magchele hay templo, hay templo ti, atuni con Dios, atuni es, ahí esti. Ustedes son los que van a estar dentro del templo. Ustedes, hermanos, los que vamos a estar congregados del templo, somos los que vamos a estar dentro de este templo, sirviendo, alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Acomasanilo con un templo, yeto ulja on alabar, bendecir, cao vini, Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso. Hay un cual, hay un predicador, más un tiempo al, hay un templo. Y más anil anima, shiashkati, chia ons reverencia para predicador. Shiashkati. Amén, shinach predicador, chia onebaskati. Eso quiere decir de que están despiertos o están dormidos. Cuando chiaskati, yo no quiero verles dándome la cabeza. ¿Ya? Yo sé que la comida es pesada, a veces da sueño, ¿no es así, hermana? ¿Verdad? Cuando uno come bastante, a veces le da. Y peor, cuando nos tocó el Espíritu con ese fuego, ahora sentimos reposar en las manos de Dios. Pero no quiero que ustedes se duerman, hermanos. Kamchiboche, cheshwayi, ashkatu kamaj. ¿Cómo dicen? Cheshwayi, ya, kamchiboche, cheshwayi. Amén. Escuchemos la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 21, versículo 12 al 16. Lo leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que estaban vendiendo y cobrando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y a los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: en las Escrituras se dice: mi casa será declarada casa de oración,
pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos, y él los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacían y oyeron que los niños gritaban en el templo, gloria al Hijo del Rey David, se enojaron y dijeron a Jesús, ¿oyes lo que esos están diciendo? Jesús les contestó, sí, los oigo. Pero que no han leído ustedes la Sagrada Escritura que habla de esto. Y dice, con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Palabra del Señor. Todos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Fuertes aplausos a la palabra de Dios, hermanos. Unos fuertes aplausos a nuestro Dios. Wishta Juana Mashabes Caneco Diosal. Caneco Yahawil. En donde Jesús Mashiala llevan todo templo. Quizás tal vez ahora oja enfocar unos minutos, unos ratitos en el templo, que son las paredes. El templo, que son las paredes, la lámina, el techo, un baldaquino, el altar, todo, el ambón, es más anilhunti, el ambón o el púlpito, ¿ya? Las paredes, ese es el templo, ¿ya? Jesús mashapni yul templo, pero Jesús se indignó, mashtidioal. ¿Qué es lo que vio dentro del templo? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Al chihuatne anima, chiyunep anima yul templo. Chiyunep, tol chichonwi, chichone, kalnelu hunoksa. No para mucho, no paloma uno ya. Te chiyune cambistas. Epchikesh, ¿ah? Epchiskel meliu. Eso, chiskel meliu. Ya. Epchelo meliu. Epchiskel meliu. Tetapshut. Jesús mesha is mesha hello meliu tu. Spat al canoch. Amén. De verdad, cuando Jesús más octogió el templo, más yiloni, y ahora estos, ¿qué están haciendo? Servidor y el templo. Yo sé que hay un templo, hay un iglesia, hay un comunidad de la renovación carismática. Ashkatuyile, hermano, renovación carismática. O ma pentecostal va ayonego. Somos de la iglesia católica renovada. Amén. Ashkatú. Somos de la iglesia católica renovada. Yo creo que en la iglesia, en el templo, hay un servidor. Hay Kawan servidor. Hay Oshwan servidor. Hay más Santa Eucaristía Mashwila al servidor. Hay hermanos, hay Oxax Pichil, túnica, un alba. Son servidores, hermano. Amén. A lo mejor serán ministros. Sí, hermana Dorita, o no. Algunas otras hermanitas ahí que yo las vi, creo que son las monaguillas, los acólitos. Y algunos otros lectores. Hay un jovencito que me gustó bastante, de verdad, de cantar el salmo. ¿Ya? Ahí están los servidores. Dentro del templo hay un grupo de servidores, trabajadores. Y ahí están los compradores. Maksham chele, comprador tú. Pero vamos a entender poco a poco. El sentido de la palabra
yeto jaon aplicar jun janeco diosal yin co vida yin jun templo lanan jaon inaugurar mas ok bendición y el sacerdote entró hasta Mashiach ni consagrar a través del incienso, ya es una bendición grande. El templo, Jesús al ver a los cambistas, chonom kalnelu, chonom paramuch, skelom tumin, meliu, skelom meliu tu, ¿qué pasó? Se indignó. Y estos que están haciendo, zetap chun nach ministro, zetap chun lector, zetap chun servidor, hay nach ministerio de alabanza, el coro, ¿dónde están los jóvenes del coro? Hay yet coro kaiti, hay chipitnika, que no los miro. Hasta ya está uno fuerte aplauso por aquel que está sentado a la esquina. Muy bien, hasta allá está. Seguro Tiljun, solo uno que canta, ¿verdad? O hay otros, pero por ahí están sirviendo. Amén. Ahí están los servidores. Entonces, Hatinani, Dios, Chijayi, Jesús, Chijayi, Cachulialo, Nijun, enseñanza, Bayayon como servidores. Yo quisiera ver los servidores de esta comunidad. Uno, ¿quién es más servidores? ¿Y es una comunidad? Ay, güey, shinach mexicano, perdone la palabra. Ella es servidora, ¿por qué no levanta la mano? Ay, le da pena, vergüenza. Ahorita me van a dar garrote, dirá la hermana. No, hermano. Es mejor que podamos escudriñar las escrituras, entender las escrituras de una manera. Es como Jesús viene y pone el cimiento, porque acuérdense lo que dijo el Padre Santos hoy antes del mediodía en la liturgia, que la cabeza es Cristo. Ajun jolom, ¿verdad? Coví, eso, coví, es Cristo. Coví es Cristo, ¿ya? Y el cimiento, que es la base, el cimiento con nimanil, el cuerpo. El cuerpo es con nimanil, hermano, pero la base, she, la raíz, she, ¿verdad? She es Cristo. Covin, ¿verdad? Cristo. Y she, Cristo, ¿ya? Entonces, automáticamente nosotros, somos las partes de ese cuerpo. Si Cristo es la cabeza, si el cimiento, la raíz es Cristo, entonces akaitik amjun makchi a mandar que únicamente es Cristo el que manda. Amén. Amén. Yo sé que esos hermanos tejan chestita by junsa co iglesia by tú, junsa iglesia by tú, junsa iglesia by tú, no sé de dónde viene. Mashuat vialon hermano maí, que hay hermanos que vienen de otras aldeas, de otras comunidades, bueno, hasta del centro de Jacaltenango, Shishwabe, Aymac, Ayco. Yo sé que vienen de diferentes, pero Amachel hay un templo. De verdad, yo no sé y usted es un servidor de su iglesia. Escucha bien la palabra. Jesús viene y pone el cimiento hoy. Jesús te viene y te exhorta a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios dentro del templo. Chijay Jesús kachialoni ayachtinani seto juta con vivir una vida dentro del templo. Un templo muy bonito que más hacha inaugurar. No solo es para dos personas. No solo es para el servidor, no solo es para un catequista, ni es solamente para el ministerio de alabanza, sino que es para todo el pueblo. Amén. Así que para que todo realmente, hermanos,
¿cómo se dice? Todos. ¿Ah? Cosunil, todos, ¿ya? Cosunil, ojon mulnahoj, yet para que haga un templo ti, manos cancanos vacío. Y el servidor, el que va a estar al frente, va a tener mucho cuidado de no caer en estas trampas del enemigo. Porque acá hay trampas del enemigo. A veces muchos servidores a un templo chía convertir como en un negocio, como un mercado, como un centro de comercio dentro del templo. A veces. Y espero que jamás, ¿verdad? No creo que aquí va a haber venta de palomas. No creo que aquí va a haber venta de ovejas, venta de marranos. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que aquí no va a ser un banco en donde se cambia no creo. Pero muchas veces hay servidores, tal vez acá pero hay varias, yo no sé, pero vais Santa Eulalia, a veces lo convertimos el templo de Dios como en un mercado, en un negocio. Ya se convierte como un centro de banco. Que el gerente del negocio es el comité, es el ministro, es el que tiene el don de la profecía. ¿Ya? Chontos paicham ministro, chontos paicham servidor. Y a veces cham servidor, si Dios ascati, ajun chap si hay lalti, ajun chat problema ti, tishya onti, y chajunin tumin, chajunin meliu, ¿verdad? Hantah, chajunin 3,000. Ajunin 2,000, chico Dios, tolja 5,000. Espero que no. Espero que no. Abayuljun templo ti que no haya tipos de cosas, mentalidades, asca tú. Por eso cuando el Señor viene y dice,